Blanca, provincia de Catamarca, naciste, mamerto de la Ascensión. Hoy celebramos tu beatificación. Desde niño pequeño fue grande tu corazón. Muy buenos días, nos vamos preparando para dar inicio, a dar comienzo a esta tercera y última jornada de este segundo Congreso Académico del Beato Fray Mamerto Esquiu. Han sido, creo que 3 días, podemos decir estos 2 días recorridos y este que estamos iniciando, 2 días muy intensos. Y este que estamos iniciando también, bueno, nos preparamos también para dar gracias a Dios por todo lo compartido, lo celebrado, el encuentro y por aquello que hemos ido descubriendo también de la personalidad, de la persona, del trabajo, de todas estas facetas. Como decía uno de las ponencias, Esquiu es uno, ¿no? Y muchas de las facetas que conocemos son de una misma persona. Entonces nos vamos muy bien, vamos invitando a quienes han hecho las principales ponencias a que puedan acercarse al panel para poder compartir alguna resonancia, para que podamos compartir percepciones, ideas acerca de lo conversado durante estos días, qué aspecto podemos resaltar, qué nuevas perspectivas se abren, qué sugerencia también podemos hacer para continuar con los nuevos estudios académicos sobre el Beato Mamerto Esquiu. Así que les pido que se vayan acercando a quienes han hecho las principales ponencias al panel. También invitamos a Fray Marcelo Méndez, vicepostulador, a que pueda acercarse también al panel para poder compartir justamente, como decía, algunas percepciones, algunas sugerencias para futuros avances sobre los estudios del Beato Mamerto Esquiu. Con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino. Con la mirada en el cielo. También les agradecemos, bueno, hay mucha gente que se ha estado sumando, que esto durante la transmisión no lo hemos podido compartir, pero hay mucha gente que se ha estado sumando. Me han escrito desde Salta, desde Tucumán, desde Catamarca, desde aquí mismo de Córdoba, gente que ha estado siguiendo la transmisión desde ayer, que se ha querido hacer presente en el Congreso de manera virtual. Esto ha sido una gran alegría, un símbolo de adhesión también de mucha gente de distintas partes del país que se ha querido sumar a este gran evento. Así que le damos la palabra aquí al panel, que puedan compartir más o menos, que puedan compartir unos 10 minutos más o menos estas percepciones, resonancias y sugerencias. Bueno, buen día. El padre Alejandro dice que debo empezar porque en el orden de aparición. Primero, agradecer lo que hice en la conferencia de apertura, a la organización, la invitación, todas las atenciones recibidas, al padre Oscar Tapia, al padre Alejandro Nicola, que es con quienes tengo el trato directo. Hemos vivido sin duda, y estamos viviendo la tercera jornada de este segundo Congreso Académico de manera intensa. Es una experiencia para mí original e interesante, y algo de eso quiero decir ahora. Ayer a la tarde, mientras estábamos acá, Alejandro Nicola está en todas partes al mismo tiempo, estaba hablando, pero al mismo tiempo me mandaba un mensajito diciéndome que tenía que estar ahora. Y por esas cosas de la vida, con el padre Oscar, que
hemos compartido estos días. El primer día íbamos caminando al hotel y conversando un poco sobre estas preguntas que el padre Nicola nos hace para organizar este plenario. ¿Qué más decir de SQ? ¿Qué más, por dónde avanzar para no caer en temas rebuscados? Primero, comentarles que, bueno, yo vengo del área de la historia y la genealogía, esos son mis mundos, y que son mundos académicos. Por eso me llamó la atención cuando el primer congreso académico en Catamarca se llamó Congreso Académico. En los congresos que participo, aunque no lo diga el título, son todos académicos. Entonces, esto quiere decir que puede haber otro congreso, ¿no? Y eso también habla del primer punto que quiero destacar, que es el trabajo interdisciplinario. Sin duda, en estos 2 días, ayer y antes de ayer, eso ha quedado plasmado, y ayer a la tarde-noche, luego de las últimas ponencias y sobre el tema de las cartas de Odorico, se ha notado claramente el interés que despierta la figura de SQ. Y hoy en el desayuno, con Ariel, con Ana, con el padre Eduardo, con el padre Oscar, conversábamos y digo, bueno, mucho de lo que voy a decir ahora lo había pensado antes, pero coincide y comparto también con parte de la delegación de Catamarca. Tenemos que avanzar con el trabajo interdisciplinario y desde mi cabeza, muy formada en historia, escuchar los puntos de vista de sacerdotes, de otros laicos, es interesante porque a veces, lo que decíamos hoy en el desayuno, conceptos tales como felicidad. Ayer cuando se hablaba si SQ era feliz o los sacerdotes deben ser felices, yo no sé qué felicidad o qué queremos decir con eso. Eso, para hablar, yo me voy a desordenar acá en lo que escribí, pero me interesa un congreso no solamente con expertos en SQ, sino que me interesa más expertos que aborden SQ. Entonces, cuando ayer el padre Oscar disertaba con la doctora Karina Clisa, yo decía, bueno, y el padre Alejandro, una misma fuente con distintos abordajes, distintas miradas de nuestra formación, desde nuestros intereses. El trabajo interdisciplinario va a seguir para el tercer congreso, que puede ser en el 2026, en ocasión del bicentenario del natalicio de Fray Mamerto Esquiú. Va a ser la ocasión más importante. Yo le decía ayer rapidito al padre Alejandro, ¿por qué no pensar en un congreso como este o en actividades desdobladas, bueno, no sé si es el término, entre Catamarca, Córdoba, Buenos Aires, Salta, por nombrar San Juan, donde se ordena sacerdote, por nombrar lugares significativos en la vida de Esquiú? Podemos pensar, muy de mi Universidad Nacional de Catamarca, en trabajos, por ejemplo, cuando hay un congreso, el año anterior organizamos jornadas preparatorias, que pueden ser ahora virtuales, presenciales, se va viendo. Yo estoy diciendo todo esto y también quiero adelantarme a decir que en algo me tengo que comprometer, ¿no? No es que diga, hagan ustedes todo esto, pero me suena interesante participando, luego de haber participado del primer congreso, yo lo hice de manera virtual, estando yo en Catamarca. En tiempos de pandemia estuve muy encerrado porque vivo con mis padres, entonces debo cuidarlos, pero era semipresencial, recuerdo. Y este congreso presencial me permite estar en contacto directo con todos ustedes, y eso también le da para mí una mirada especial, porque aquella vez yo dije lo que tenía que decir y luego me quedé en mi casa. Pero aquí hemos compartido, sobre todo los momentos sociales son tan ricos como los académicos. Entonces, podemos pensar en un tercer congreso hacia el 2026 y el año que viene ver, para que no lleguemos así de golpe a un nuevo congreso, sino que nos preparemos de alguna manera que lo podemos pensar entre todos. Pienso también, después de haber escuchado las distintas ponencias y las distintas las opiniones, las participaciones, las preguntas, que por ahí, no digo que sea, digamos, trabajo de este congreso o de la comisión organizadora, pero pensar también
en organizar una difusión de la vida y obra de Esquiú. No sé, se me pasa que mi cabeza es muy universitaria, a través de cursos, bueno, charlas, ver la forma de que todos nosotros tengamos, digamos, la información similar para a partir de ahí poder avanzar, ¿no? Yo puedo conocer un poquitito de la vida de Esquiú y otro poquitito lo conoce otro, pero por ahí un pantallazo general. He escuchado aquí quienes decían, yo no conozco a Esquiú, pero me interesa tal aspecto, todo suma. Y por ahí, de alguna forma, no sé, organizar actividades en pos de difundir la vida y obra de Esquiú me parece que puede sumar para que lleguemos a un tercer congreso con una base más sólida, porque siempre podemos avanzar, y eso es lo bueno de las investigaciones y de nuestro trabajo. Un punto importante que siempre me ha interesado, y quizás la idea también de mi tema de la conferencia de apertura, es conocer las fuentes, ¿no? Por mi profesión, por formación y de formación profesional, me ato de atarme mucho a las fuentes, y por eso también me cuesta, y no tengo vergüenza en decir que hay momentos de este congreso donde yo no entendía lo que hablaban, pero era por ignorancia mía, ¿no? Nuestro profesor en el doctorado en Buenos Aires, el doctor César García Belsunce, nos decía que a veces la jeringosa universitaria nos complicaba, ¿no? Porque a veces queremos hablar difíciles, pero me refiero a nuestros temas. En los temas de los frailes y sacerdotes, yo no conozco, entonces tengo que entender bien qué quiere decir piedad, lo que dice el padre Oscar de sus lecturas, y qué entiendo yo de lo poco que sé del tema. Entonces, en ese cruce de información está la riqueza de nuestros trabajos. Entonces, como la base para investigar son las fuentes, entonces solicito desde esta mesa facilitar en la medida de lo posible el acceso a la documentación, ¿no? Ayer lo dijo el padre Gonzalo en la presentación del libro del fray catalán, de que Esquiú ya es, no recuerdo cómo lo dijo, si es un hombre de todos, público. Entonces, podemos abrir, no digo que sean mezquinas las fuentes o que estén, pero tratar de organizarlas y ponerlas a disposición de investigadores, que eso también va a facilitar la producción, ¿no? Entonces, ustedes sepan disculpar mi discurso, que es muy de mi formación. Luego ya escucharemos aquí las otras miradas, y creo que ahí va a encajar perfecto. O sea, puedo ser yo no creyente, no quiero entrar en ese tema, pero a veces cuando me piden que hable de Esquiú, no sé por qué caigo afuera de este congreso, ¿no? En la tentación de decir, no importa si yo creo o no, yo quiero hablar desde mi formación académica en base a las fuentes, no necesariamente hacer una apología, pero bueno, eso es para que trabajemos con las fuentes, y sobre todo el cruce, la triangulación que decimos nosotros en la academia en historia, la triangulación de la información. Cuanto más fuentes tengamos del mismo tema y no solamente una, ese abordaje va a ser importante. Anoté con mayúscula acá el tema de los contextos. La conferencia de Manuel para mí ha sido enriquecedora porque me abrió el panorama. Ahora estoy haciendo unos cursos sobre macrohistoria, es decir, la mirada más amplia, qué pasaba en el mundo. Entonces, podemos preguntarnos qué pasaba en el mundo de Esquiú, durante la vida de Esquiú, en los mundos de Esquiú, esa Tarija que lo recibe, Tierra Santa, cuando se mueve por distintos lugares, esos contextos de los que ayer también se habló, que vive Esquiú en Catamarca, que a veces ya lo repetimos como de manera casi poética o romántica, pero hay que profundizar los vínculos de Esquiú y los contextos. Y lo que dije anotado al final ya lo repetí. Expertos en Esquiú, bienvenidos,
y también expertos que aborden SKU desde sus miradas, desde sus profesiones, desde sus prácticas de investigación, va a ser bienvenido también, y ahí va a estar la riqueza de estos congresos y también del próximo. Creo haber dicho lo que quería decir, así que muchas gracias por el espacio. Buenos días. ¿Qué aspectos resaltar del Congreso? El primer punto, la preparación y la logística. Como decía Marcelo, agradezco la organización, la cordialidad, la hospitalidad y la generosidad. La organización de este Congreso ha demandado varios meses. Agradezco también el trato humano y cristiano que hemos tenido. Así que, bueno, un fuerte aplauso también para todos los organizadores. Con respecto a las exposiciones, destaco la calidad de las disertaciones y las ponencias, las cuales suponen estudio y dedicación para prepararlas y sacrificio también para exponerlas. ¿No? Algunos expositores llevan años y años trabajando y profundizando en el pensamiento y en la vida del beato. Además se destaca el esfuerzo que se hizo para presentarlas. Algunos vinieron desde muy lejos y eso también habla de la devoción, del cariño al beato Esquiú. B. ¿No? A este aspecto de las exposiciones lo relaciono con la doctrina social de la Iglesia. Con los distintos aportes que se vienen haciendo, se va teniendo una mirada más integral del beato Esquiú, o como se dijo, más madura, ¿no? Retomando Populorum Progressio, cuando se habla de integral se refiere a todo el hombre y a todos los hombres, ¿no? Y del beato cada vez vamos conociendo más aspectos y cada vez más personas lo van conociendo. C. Las exposiciones dejan resonando ese quiero más, ¿no? Quiero conocer más a Esquiú. Este deseo se acrecienta porque cuanto más lo conocemos, más nos cautiva su figura, ¿no? Por lo menos esa es la experiencia que yo he tenido. En referencia al Congreso y a los objetivos, en general, en la vida de la Iglesia, todo acto académico debería ayudar a crecer en la adhesión a Jesucristo. Que vayan de la mano, ¿no? La fe y el entendimiento de la fe y el entendimiento de la fe, ¿sí? No separar la fides qua de la fides quem. A nivel personal puedo decir que conmigo el Congreso ha cumplido este objetivo, ¿no? El de acercarme más a Esquiú y a través de Esquiú el acercarme más a Jesús, ¿no? El saber como apasionados de Jesús, ¿no? Como el beato, no dejan de ser un modelo y de marcar, ¿no? El camino nuestro. En cuanto a objetivos más particulares de este Congreso y que han aparecido en las distintas circulares que se han ido difundiendo, me parece que sí ha dado lugar para generar debate, también para conocer la vida pública del beato y conocer su vida privada, ¿no? Quizás de estos objetivos más bien particulares, por lo menos yo me llevo a través de las cartas, ¿no? A Odorico este aspecto de la vida privada del beato. Y quizás eso es lo que más me ha movilizado también, no tan solo en este congreso, sino en una experiencia personal. Como decía Marcelo en su exposición, él se formó en un colegio franciscano, en La Quintana, allá en Catamarca. Yo también hice desde los 4 años. Sin embargo, lo que más me movilizó, ¿no? Del beato es empezar a leer sus diarios, ¿no? O sea, su vida personal, el conocer, ¿no? Aspectos de su mundo interior. ¿Qué nuevas perspectivas se abren? Primero, la dimensión espiritual, ¿no? Y a esto lo relaciono con la ecología integral. En el magisterio, antes de Francisco, ya se hablaba de conversión ecológica,
También se hablaba en otros ámbitos de una ecología espiritual, una ecología de la mente. Y el Papa, ¿no? El Papa en Laudato Si presenta uno de los objetivos de la encíclica y dice que es dar una base concreta al itinerario ético y espiritual. Dice dar una base concreta al itinerario ético y espiritual, ¿no? Y ustedes saben que los santos siempre nos tienen que ayudar a nosotros, ¿no? a tomar una decisión, ¿no? que tiene que ver con la ética, pero también, ¿no? a ir creciendo en ese amor a Jesucristo, ¿no? Por eso creo que es una dimensión que se abre. ¿No? Con esto pretendo decir que a toda la vida social del beato no la podemos desvincular de la vida espiritual. Y claro está, ¿no? que la palabra de Dios, ¿sí? en el beato ocupa un lugar muy especial, ¿no? Cuando él cita la palabra de Dios, lo hace en latín, ¿no? y a mí eso siempre me generó, ¿no? algo muy especial. Que se debería, y qué otra cosa más, ¿no? para profundizar. Y a mí personalmente me interesaría seguir profundizando, ¿no? en el concepto de casa, ¿no? que es algo que a partir de la encíclica Laudato Si he empezado a estudiar un poco, porque hace referencia precisamente a las relaciones y al concepto de casa en Esquiú, ¿no? todo lo que tiene que ver con su familia, con la orden, con la iglesia particular, con el universo, ¿no? como él llama. Así que me parece eso muy importante. Me parece también, como decía Marcelo, pensar ya ¿no? para los 200 años del natalicio del Beato en otro congreso académico. No he pensado la modalidad, pero sí me gustaría, y en orden, ¿no? a lo que yo decía, a estas perspectivas que se abren, y también siguiendo lo que decía Marcelo, poder tener acceso, ¿no? a algunas cartas del Beato a su hermana, donde se pueden ver más esa dimensión espiritual de Esquiú. Buenos días. Gracias, Padre, por la invitación para comentar en este momento algunas ideas e impresiones. Bien, como nos han dado una tarea, yo he tratado de hacerla, pero no sé si estará bien. Pero, muy bien. ¿Qué aspectos necesitamos resaltar? En primer momento, agradecer este trabajo colaborativo interinstitucional. La apertura, la buena voluntad, el trabajo que no ha empezado hace unos días atrás, sino hace mucho tiempo atrás. Y se ha podido concretar en una actividad de muy alto nivel académico y también organizativo. Entonces, agradecer a los que han hecho posible esto. También tenemos que agradecer la presencia de las personas que han llegado de diferentes lugares, tanto los expositores, las personas que vienen a escuchar, y también la presencia del padre Raúl Bruno, que representa la provincia de Bolivia, ¿no? que nos acompaña, a pesar de las delegaciones y actividades que tiene en la provincia, ha podido acompañarnos en estos días y creo que para nosotros es importante que donde estuvo Esquiú, la provincia también esté presente, ¿no? Entonces el espíritu de la provincia para sumarse a estas actividades también es muy positivo, ¿no? Entonces, Padre Raúl, haga llegar a la provincia nuestros saludos y también que hemos sentido la presencia de la provincia y de Tarija y de Sucre también en el Congreso, ¿no? Muy bien. Bien, luego de los agradecimientos pasamos a las otras ideas. Bien. Nosotros hemos tenido estos días, si revisamos el programa, una diversidad de perspectivas. Hemos caminado por la historia, nos hemos acercado a estas perspectivas biográficas, hemos tocado temas teológicos, hemos entrado al género epistolar, a la oratoria sagrada,
hemos tenido un momento muy fino de exégesis también, ¿no?, con los expertos, y hemos transitado por elementos de la teología espiritual. Entonces nosotros hemos hecho un gran ejercicio interdisciplinar con los diferentes aportes, y eso sí nos permite a nosotros ponernos en una esfera académica, y eso será un punto para lo que vendrá posteriormente. También en este escenario interdisciplinar tenemos que agradecer la generosidad del saber, porque las personas expertas en sus áreas han podido coincidir en SKU y han tenido la generosidad de compartir. Y creo que ese es un gran valor humano y académico que tenemos que resaltar, porque nadie se ha tomado el tema de SKU para él, sino la generosidad de compartir, y eso también implica un alto sentido humano. ¿A qué nos ha llevado este ejercicio interdisciplinar? A entender mejor el hecho, ¿no? En la historia nosotros sabemos que hay un hecho histórico, y en el tiempo nosotros vamos teniendo una comprensión del hecho en función de las fuentes que vamos revisando, las preguntas que vamos haciendo, las nuevas preguntas y las nuevas fuentes. Entonces, el hecho SKU histórico, estamos en un proceso de comprensión, y estos escenarios nos permiten a nosotros entender mejor el hecho, a la persona, su tiempo y su contexto. Entonces creo que este ejercicio interdisciplinar nos ha permitido avanzar en esa experiencia de conocimiento. Bien, pasando a la pregunta número 2, porque el tiempo también ha sido medido. SKU es un gran tema que nos va a permitir a nosotros ahora, creo que es el momento, de dar un gran paso para un desafío académico. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que se ha producido hasta el momento ha dado una gran información, han permitido un acceso de fuentes a un tipo de interpretación. Pero el rol de la academia, porque nos encontramos aquí, y aquí está el decano de la facultad y también el provincial y el delegado del provincial, que necesitamos nosotros entrar en la academia. ¿Y esto qué significa? Entrar en estos escenarios donde esta información se va a validar en revistas indexadas, en libros indexados. ¿Por qué? Porque serán referenciales para el mundo académico. SKU ya es un tema académico. Lo que se ha hecho hasta el momento, se ha creado una literatura importante sobre SKU, pero la academia tiene un desafío muy específico de academizar estos temas y validarlos en un mundo que es muy árido, muy duro, y creo que el escenario de estos congresos académicos nos tiene que plantear ese desafío. Hay condiciones en las universidades para hacer estas publicaciones académicas. La Universidad de Córdoba tiene sus revistas de trayectoria internacional, entonces pongamos a SKU en esos escenarios donde no lo hemos puesto hasta el momento con la dignidad y el potencial que tiene. Bien, entonces paso a la siguiente. En lo concreto, yo pensaría, ya venía especulando, si podríamos nosotros tener un grupo interdisciplinar de investigación sobre SKU, para que los productos de ese grupo terminen en revistas académicas, porque ese es el ámbito en el cual podríamos nosotros hacer un aporte novedoso. Tener una pequeña secuencia de actividades que nos permita a nosotros entrar en reflexiones, no anualmente un gran congreso, pero sí algunos conversatorios que nos permita a nosotros entrar en estas novedades y tener la perspectiva. Pero este grupo de investigación tiene que tener la perspectiva de alimentar este escenario del mundo académico, porque necesitamos validar toda la información o la interpretación que se pueda hacer de SKU en ese mundo. Porque nosotros tenemos el gran desafío de entender a SKU en su tiempo, entender el tiempo de SKU y entender su itinerario personal, interno. Él es un personaje histórico, pero él es beato. Entonces él ha tenido un itinerario personal de transformación interna, de profundización del misterio de Dios en su vida, y por eso él tiene una particularidad muy diferente al tener este estatus de beato.
Entonces creo que alimentar estos elementos para comprender a este Esquiú que está en un itinerario personal profundo, que el cual recién entraremos nosotros a explorar con mayor profundidad. Seguramente hay ya expertos que han trabajado esa área, pero necesitamos alimentarnos de este itinerario porque nosotros estamos estudiando no solo al Esquiú histórico, necesitamos entender su itinerario, como se hizo con San Ignacio, como se hizo con San Francisco, de entender estos itinerarios personales de la experiencia profunda de Dios que han dicho algo nuevo en su tiempo, que han sido un modelo particular y un testimonio de fe, porque sabemos nosotros que por la razón nosotros sí podemos explicar la fe. Y en estos escenarios también tenemos este desafío para desafiar a nuestro intelecto para entender esta experiencia de Dios en la vida de una persona muy concreta desde una espiritualidad también muy particular. Entonces, hasta ahí sería mi intervención. Gracias. Ad maiorem Dei gloria. Ha sido, soy el único franciscano indigno que estoy acá y me han llamado porque represento, bueno, a la provincia de la Asunción, que generosamente lleva adelante esta causa de canonización de Fray Mamerto Esquiú. Ustedes saben que cuando la Iglesia inicia una causa no es solamente a la beatificación, sino que el fin último es la canonización. Un fin intermedio es la beatificación y antes de esos la declaración de las virtudes heroicas, etc. Y entonces, ¿qué decir después de lo que han dicho estos egregios doctores y profesores? Bueno, la pobreza franciscana ha hecho que en una hojita escribiera algo como para tener algo que decir. Entonces, en esta... agradezco a la organización también que ha tenido la delicadeza de hacerme pasar por la función que ejercito, y de verdad lo digo, no lo digo por falsa humildad, indignamente en la causa de Fray Mamerto Esquiú, y que también la Orden Franciscana en la persona de la provincia de la Asunción está llevando en Paraguay también de una futura causa muy importante del primer santo, del primer mártir en tierra paraguaya, Juan Bernardo, un frailecito, un fraile franciscano de madre aborigen y de padre inglés, Juan Bernardo Coleman, y lleva adelante esto justamente no solo para gloriarse de lo que han hecho en el pasado, sino un punto importante es la actualidad de la causa. Ayer cuando me hacían un reportaje, no sé, para Eurovisión o Eurocórdoba, y entonces hablaba sobre la importancia de la causa, de la actualidad que tiene Fray Mamerto Esquiú. Y esto es algo que lo tenemos que rescatar, y porque sirve realmente para que Esquiú esté en el corazón de todos y que se cumpla aquello que dice la Sagrada Escritura, que no se ama lo que no se conoce. Entonces es competencia de nosotros hacer conocer esta figura de Fray Mamerto Esquiú. Tenemos que preparar, sí, un tercer congreso anoche, después del hermoso espectáculo de teatro y de esa picada que fue una cena exquisita que ofrecieron los frailes a todos los que estábamos allí. Luego con el padre provincial y el profesor, el doctor Manuel, hablábamos justamente de cómo continúa esto, cómo continúa. Y entonces es importante que en llegando a la canonización abramos la mente y el corazón de la figura de Fray Mamerto Esquiú, que nació en Catamarca, desarrolló casi toda su vida en Catamarca, el amor de los catamarqueños, pero qué hermoso sería si también se puede hacer participar a los frailes de Tierra Santa, donde, como dijo alguien, en Tierra Santa se produce un crack, un clic en la figura de Fray Mamerto Esquiú. Cuando uno estudia, ve que el paso por Tierra Santa ha sido clave en la figura de Fray Mamerto Esquiú. Y también ver de integrar
a alguien que estudie el paso de Fray Mamerto Esquiú en Perú y en Ecuador. Es decir, abrir los horizontes, abrir los horizontes. Anoche, mientras hablábamos con Padre Tito y el doctor Manuel, decíamos que próximamente el Padre Provincial nos convocará de nuevo para reunirnos, para ver también cuáles son las ideas para hacer una autocrítica, una crítica de lo positivo, de lo que hay que mejorar, de lo que hay que cambiar, de lo que hay que evitar. Y entonces, en esta posibilidad del próximo lugar todo hablamos con el aniversario de los 200 años del nacimiento de Fray Mamerto Esquiú, seguramente que debe coincidir con un congreso, Dios mediante. Y bueno, sí, donde sea, también que estén presentes, que se haga más a nivel internacional. Así que fijarse en ese aspecto sobre las posibilidades. Sé que la parte económica también tiene su punto dolens, pero recurriremos a la compañía de Jesús, que generosamente siempre nos presta una mano. Decía, me da gracia porque con el Padre Cantó hemos sido compañeros en el Colegio Máximo y acá estamos de nuevo en esta samba y nos volvemos a encontrar, y con tanto afecto, parece que fuera ayer nomás que estuvimos allí estudiando con el Padre Bergoglio como profesor, que nos tenía rajando, pero bueno, recordando tantas cosas hermosas. Sí, tantas cosas que han dicho sobre el aspecto científico, tenerlo bien presente, sobre todo el rigor científico de lo que se hace, ¿no? Porque hemos querido llamar un congreso académico, y entonces el rigor científico hay que conservarlo en las ponencias, en lo que... entre mis deficiencias está la tecnología. Y creo, yo en modo casero, en estos días he mandado un poco lo que ha sido la visita a la cripta, la obra de teatro, he sacado algunas fotos también del convento, y la respuesta ha sido ¿dónde es? ¿Y dónde está? Yo creo que hay que hacer conocer todo esto, y los que tienen una mayor facilidad en lo tecnológico, que desarrollen este aspecto para que se abra, que se conozca. En mis años de trabajo en la Santa Sede, el cardenal, tuve varios cardenales con los que trabajé, y me decía, padre, hay que hacer conocer lo que hacemos. Entonces publique en el Observatorio Romano y demás, mande que se publique, que se sepa. Yo fui tantos años secretario general del Studium, y entonces dice, bueno, lo que se ha hecho, que se publique, que se sepa, que se conozca. Y entonces creo que esto también a nivel de streaming es un punto que lo tenemos que desarrollar aún más. Ya se hace, pero aún más. Bueno, ya dije de la organización, de la acogida realmente bien fraterna. Me ha llamado la atención ayer cuando en la hermosa presentación del libro de mi hermano David, después visitando el monasterio de las Carmelitas, no sé si también a ustedes se les cayó el ojo en una imagen de León XIII que estaba allí en un costadito, en una vitrina, ¿no? Y entonces digo, mira, León XIII de nuevo acá. Y entonces, sobre el aspecto social, yo quisiera insistir, que insistamos un poco más sobre el aspecto social de la figura de Fray Mamerto Esquiú, que es la forma de la caridad más grande de la vida política. Y entonces que justamente el Papa Francisco en el decreto de beatificación insiste sobre este punto, ¿no? Sobre el aspecto social, si lo da como el motivo por el cual se lo hace beato, se lo declara beato. Esto es un detalle importante, muy importante entonces sobre ese aspecto. Y entonces, como hablábamos en estos días, y yo preguntaba, bueno, en el paso, cuando vuelve de Tierra Santa a Roma, ya estaba en fermento todo este aspecto social que después lo desarrolla posteriormente León XIII con la Rerum Novarum a fines del 800, pero ya se ve que Mamerto Esquiú había sentido algo, había participado, estando ahí en el Araceli, en el convento nuestro del Araceli, hay una placa que estaba... Como a veces sucede en nuestro convento, estaba la placa recordatoria de la Conferencia Episcopal Argentina que participó al Vaticano II
hacía un recuerdo y un elogio grande de Esquiú, y esta placa estaba debajo de una escalera. Entonces le pedí al padre guardián que la pusiéramos en un lugar más digno, que la sacáramos debajo de la escalera, y ahora está entrando a la sacristía, está en un lugar mucho más digno del que estaba. Sí, el paso, porque Fray Mamerto Esquiú allí habla, ¿no?, de cuando estuvo en el Araceli, su contacto, y en esos días, conociendo y viendo la figura de Fray Mamerto Esquiú, no se habrá quedado quieto. Entonces el aspecto social, que ya estaba en fermento, como decía, y que desarrolla después León XIII, lo trae acá. Es un gran innovador, presenta toda una novedad de vida, ¿no? Una de las tantas cosas es la creación de esta pía obra para las mujeres que quedaban viudas, para que no se dedicaran a la mendicidad o a la prostitución, que le crea este trabajo de que puedan hacer velas, caer los fósforos, lavar la ropa, en fin, que se ganen el sustento para no caer, que no estén mendigando en las puertas de las iglesias, o peor aún, en la prostitución. Abrir el pensamiento. También ha sido interesante, más allá de lo académico, que era nuestro fulcro, nuestro punto principal, ha sido también las obras adextras que hubo, como son la visita a la cripta, la obra teatral, estas cosas embellecen y ayudan a lo que es un congreso académico. Nos ha visto pasar la gente por las calles, también es... perdón, nos ha visto pasar, no entendía que era la seña, y entonces esto enriquece el Congreso y ayuda, así que siempre hay que buscar estas cosas para que donde lo hagamos en el próximo, o se haga en el próximo Congreso, que todas estas cosas ayudan. Abrir el pensamiento. Qué hermoso sería si el tercer Congreso se hace en Bolivia, Tarija y Sucre, en fin. Son lugares preciosos, hay tanto, ese convento de Tarija es una joyita, y todo lo que hay ahí sobre Esquiú es ¿te gustaría, no? Bueno. Hay que ir en mula, sí. Y la actualidad del pensamiento, y bueno, yo creo que he dicho todo. Yo me ocupo, soy el vicepostulador, para los que no lo sepan, soy el vicepostulador de la causa, y cuando se deseó este segundo congreso, era uno de los motivos, era llegar a que el Señor nos diera la gracia de ese segundo milagro para la canonización. Yo próximamente viajaré a Roma, me llamaron para trabajar para el jubileo, estaré un tiempo y veré de conseguir una audiencia con su santidad el Papa, para pedirle que, si viene a Argentina próximamente, o si no viene, que podamos llegar próximamente a la canonización de Fray Mamerto Esquiú y de algunos otros más candidatos. Está la compañía también, pensaba Fray Luis de Bolaño, un gigante, le debemos tanto, entonces, más allá de una figura de santidad, una figura de justicia también, a todos aquellos que han hecho tanto para que hoy nosotros también estemos aquí. Muchas gracias. Para no redundar en lo que ya se ha dicho, sino simplemente rescatar algunos elementos, quería traer como esto que hemos ido recapitulando, esta sinfonía de miradas y de voces que presentan como en una paleta de pintor las distintas expresiones, tanto desde lo académico, desde lo cultural, desde lo histórico, que nos permiten una aproximación a las distintas facetas de Mamerto Esquiú y que hemos podido compartir. Pero esa sinfonía tiene colores, tiene tonadas, tiene tierras, ¿no? Esta expresión tan bonita de ayer de las cartas habitadas, bueno, ¿no? O sea, también desde los que han expuesto, desde los que participan como congresistas, bueno, distintos lugares, eso es una riqueza que nos hace mucho bien, ¿no? Es creo que uno de los frutos de esta experiencia de fraternidad académica, una experiencia de fraternidad académica. Y por otra parte, así como
tareas a tener en cuenta. Creo que necesitamos un perfil espiritual de Fray Mamerto Esquiú y quizás deberíamos pedírselo a los teólogos espirituales, a todo el trabajo interdisciplinar que hoy supone la teología espiritual con la psicología y con otras ciencias auxiliares también en esa perspectiva, para una mirada, un poquito de lo que ya se mencionaba, pero creo que eso sería interesante, ¿no? O sea, creo que es un elemento que nos está faltando desde lo académico, para poder tener una mirada en esto de los itinerarios, de los caminos, de las experiencias espirituales. Creo que es un deber que se lo debemos pedir a quienes tienen expertise en ese ámbito. Y una cuestión más metodológica, que tiene que ver con lo que uno ha aprendido. Me acuerdo cuando estudiaba en Chile, me decían, hay que acotar, hay que el campo siempre tiene que ser lo más chico para poder abarcarlo, digamos, ¿no? Si no, siempre nos podemos ir por las ramas y necesitamos entonces método y sistematicidad. Si no hay metodología y no hay sistematicidad, y por lo tanto significa plan, proyecto, trabajo organizado, acompañado, se van a ir dispersando las fuerzas. Entonces, creo que necesitamos darle sistematicidad y metodología a este abordaje que, como bien han dicho los que me han precedido, es abrir la mente y el corazón, seguir abriendo la vida, el itinerario de esta persona que apasiona, ¿no? Porque yo también tengo que dar testimonio de que de alguna manera no lo conocía a Esquiú y de repente como que me tomó así, me llevó y me ha apasionado, digamos, ¿no? O sea, no sé por qué, pero bueno, y en ese sentido creo que hay mucha labor por seguir. Y en esa metodología y sistematicidad del trabajo académico, que tiene que ver con la rigurosidad, para ser respetuosos del dato, para no hacer decirle a ningún autor lo que no dijo, teniendo en cuenta que con los autores antiguos siempre será el anacronismo, ¿no? Entonces querer hacer decirle al autor algo que yo quiero decir, pero que en realidad me aprovecho de la persona del otro por la autoridad moral que tiene, pero en realidad estoy diciendo lo mío con motivo de lo del otro. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, todo texto fuera de contexto sirve de pretexto. Entonces, el trabajo con las fuentes es importantísimo, el trabajo con las fuentes. Creo que nos debemos una edición de las obras de Fray Mamerto Esquiú, una edición crítica, una edición completa, como se han hecho con grandes santos que han tenido un legado de comunicación escrita amplia, digamos, ¿no? Y eso debe ser un trabajo sistemático, organizado, para que las fuentes, o sea, si no tenemos las fuentes ordenadas, organizadas, siempre vamos a ir picoteando de aquí por allá y siempre nos vamos a quedar sobre lo que dijo el que dijo qué, ¿no? Entonces hay que volver a poner en la primacía y en el protagonismo al autor como corresponde, y eso es un respeto al autor. Esto uno lo sabe, digamos, independientemente que sea beato o no sea beato, digamos, ¿no? O sea, es un trabajo que hace a la seriedad, a la honestidad intelectual. Entonces eso también sería muy bueno pensar, ¿no?, en esta edición de las obras completas de Fray Mamerto Esquiú. Así que bueno, agradecerles a todos también por la presencia y la buena predisposición en estos días. Podemos abrir ahora un espacio de preguntas, de comentarios también, así que
el que quiera. Buenos días a todos. Padre, yo trabajo en educación especial desde hace 40 años y en este momento siempre lo hice en gestión estatal y en este momento estoy en la Secretaría de Innovación Educativa, Formación Docente y Tecnología en Educación. Y bueno, me han autorizado a participar de este segundo congreso. Me llevo un gran interés por desarrollar la proyección social en la construcción de ciudadanía de Fray Mamerto. Nosotros hicimos algunas cosas en educación respecto al padre Brochero y creo que estamos abriendo cada vez más la perspectiva de alguna manera pública y justa de estos sujetos sociales de valores que los maestros tenemos que invitar a vivir. Este verano, cuando me preparaba para venir al Congreso, porque me invitaron en febrero por ahí, empecé a leer los sermones y le comentaba al hermano a uno de los hermanos organizadores que hay algunos puntos de los discursos que pareciera adelantarse 200 años a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Creo que esto, yo soy maestra, no soy académica, pero represento a un colectivo, digamos, que yo los veo como personas y el mundo contemporáneo los ve como sujetos. Esta perspectiva personal es la que está faltando en educación y nosotros tenemos desde personajes históricos y personas con historia vital como Fray Mamerto la posibilidad de proyectar esos valores en la vida de relación y hacer un mundo más justo. También pertenezco al Instituto Emanuel Mounier de Personalismo Comunitario, así que me llevo a esos dos lugares esta perspectiva. Les agradezco por el nivel académico, lo sé reconocer como profesora que soy y me quedan resonando muchísimas experiencias, tanto en los propósitos teóricos que han presentado como en las vivencias relacionales que hemos compartido con la impronta cultural que fue bellísima. Porque cuando la directora mostraba los caminos que se construían, yo decía, ¿qué habrá dicho la gente cuando veía a los niños caminar eso? Capaz que alguno tenía experiencias de sus abuelos con Esquiú que querían contarlos. ¿Y por qué los querían contar? Porque estaban caminando la tierra que él caminaba. Creo que los valores de los santos se tienen que encarnar en este caso en los maestros. Y eso falta mucho en nuestra Córdoba, con lo que significa la fe en Córdoba. Muchas gracias y bueno, y sigan adelante en lo que pueda colaborar desde las dos instituciones, lo vamos a hacer. Muchas gracias. Aquí. Nosotros tenemos la experiencia que el padre Esquiú, como lo hizo en el siglo XIX, se abre camino siempre el primero, porque uno va viendo la providencia y va sumando, todos somos enamorados de la persona de Esquiú. Entonces, en primer lugar, agradecer a esta comisión organizadora. Nosotros nos ha tocado el primero en Catamarca, que haya continuidad, que haya nuevos actores, otro escenario. Siempre conversamos con Marcelo de esto. Marcelo siempre también va adelante. Antes fue provincial, reclamaba que fuera nacional y ahora reclama que sea global, internacional, ¿no? Parece bien. Y, por ejemplo, fantástica la presencia de la gente de Tarija, del provincial y de Manuel, ¿no?
Entonces creo que esto va en crecimiento, gracias a Dios. El objetivo inicial siempre fue, en el caso nuestro, sumar la parte académica, doctrinal, intelectual, a lo que ya se hace devocional y que se hace mucho y bien, y gente que lo sabe hacer mejor. Entonces yo creo que, como esto ha sido una comisión ad hoc, ¿cuál es el riesgo? Que nos vamos de acá, después cada uno vuelve a su mundo y después ya nos cuesta conectarnos. Entonces, que me parece, propongo dos cosas. Una, que consensuemos la fecha. Si decimos 2026, 2026, ya todos nos vamos con una fecha, ¿no? Y lo segundo, después se puede discutir el lugar, me parece, me parece genial Sucre, ¿no? Sucre, Tarija. Pero digo, hay que consensuar, pero sobre todo más importante, que ahora consensuemos una comisión que la proponemos a la Comisión Pro Canonización. Yo quiero destacar públicamente la tarea invalorable de Fray Tito, porque Fray Tito él ha estado todo el tiempo haciendo la coordinación, buscándonos, ha sostenido esto, que es difícil, ¿no? Porque se gestó virtualmente y con muchos actores, y algunos quedamos en el camino, otros se suman, otros han puesto más trabajo, es así. Pero lo de Fray Tito fue fundamental, yo lo quiero decir como catamarqueño y diocesano, la orden se ha implicado más, lo digo así, ustedes, yo siempre digo, claro, si tienen más de 500 santos, ¿qué les va a importar un santo más? Nosotros no tenemos un hito, así que nos metemos en la causa. Pero cómo ha tomado la orden, esto también es providencial, el apoyo de los jesuitas, digo, el Padre Esquiú cómo va abriendo caminos. Entonces, no podemos volver atrás. Entonces, mi propuesta en concreto es que ahora consensuemos una comisión que es la que va a dar viabilidad a estas ideas, ¿no? Porque si no, después hay que arrancar como de cero, como ya está la orden, y ya hay una comisión pro canonización que tenga como un área académica, y nosotros hacemos la sugerencia de la gente que tiene que estar, por lo que decía Manuel, porque hay que sentarlo a nivel en los escenarios académicos, ¿no? Bueno, muy bien, muy interesante ahora los aportes, y me parece, sobre todo coincido en el tema de las distintas aproximaciones, ¿no?, que nos han permitido dar esa como mirada desde distintos puntos, justamente a partir de la, creo, de la riqueza del mismo Beato Esquiú, ¿no? Como yo lo decía al comienzo, esa actividad y esa riqueza pluriforme me parece que nos permitió tener estas distintas aproximaciones, ¿no? Quizás algunas se pudieron profundizar más, otras menos, pero bueno, queda como un camino para seguir profundizando. Coincido prácticamente con todas estas propuestas o caminos abiertos. De mi parte lo pongo aquí también como una posibilidad, así como recién decía el padre Oscar, un espacio académico, si quisieran ustedes, para donde que se pudiera a lo mejor afincar o poder, bueno, desde aquí de parte nuestra en la facultad con mucho gusto lo podemos ofrecer, no sé, para un instituto de investigación o para un lugar, bueno, nosotros como tenemos una dimensión ecuménica no tendríamos problema de hacerlo. No, pero tenemos una larga tradición también, como decía el padre Marcelo, ya de comunión con nuestros hermanos franciscanos, y desde ya, y además, bueno, porque estando aquí en la Universidad Católica de Córdoba, y alguien que su lugar como obispo de Córdoba, bueno, creo que habría muchísimos motivos por los cuales justamente lo recibimos aquí, y bueno, lo dejo también ahí como una posibilidad, que para que esta comisión que dice el padre Oscar, por ejemplo, lo puede evaluar. Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer en primer lugar a la comisión organizadora de este congreso,
desde mi lugar, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo académico, pero sí la posibilidad de mostrarles los lugares en donde ha pasado, en donde ha estado el beato, y también una mención y un agradecimiento que siempre lo hice en forma personal a cada uno de los frailes franciscanos, pero ahora lo quiero hacer en general, por la apertura que siempre han tenido hacia nosotros, hacia mi persona por un lado, pero siempre hacia la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Córdoba, no solo abriéndonos las puertas para ingresar al convento, a la iglesia, a las visitas guiadas, sino ofreciéndonos todo el conocimiento, el padre Sati, fray David Catalán, Roberto, que no está aquí en este momento, siempre con una apertura, con una predisposición, con una humildad, con ganas, acompañándonos, dando información de todo lo que uno, desde nuestro lugar, y como dijo recién Marcelo, desde lo académico, no sabemos la parte esa religiosa que solo ellos la saben brindar, ¿no? Así que yo desde mi lugar también me comprometo a difundir, de eso se trata. Esto queda en lo académico, en un congreso, pero a SKU lo tiene que conocer Córdoba, los ciudadanos, el país, el mundo, más de lo que lo conoció en ese momento, cuando él peregrinaba, cuando él después estuvo como obispo. Tiene que reflotarse esa cantidad de gente que había cuando él llegó a Córdoba, cuando él fue obispo y cuando él muere. Esa misma cantidad de gente tiene que volver, quizás no con esa misma visión ni característica de aquel entonces, porque los tiempos han cambiado. Desde mi lugar, que manejamos y conocemos y difundimos el turismo religioso, en donde lo aplicamos en este momento que está en auge, a tantos santos y a tantos beatos, yo me comprometo como guía y como haber hecho el proyecto y llevar a cabo la visita guiada en Córdoba, a difundirlo en las escuelas. Voy a hablar con mi subsecretario, con mi jefa directa, con mi directora, para poder difundirlo en las escuelas y lograr que se conozca, o sea que cuando llegue, y va a ser muy pronto seguramente, a ser santo, se sepa, porque aunque ustedes no lo crean, mucha gente no sabe quién es esa personalidad imponente que está en la catedral con el brazo en alto, lamentablemente. Muchísimas personas, muchísimos turistas y niños de escuelas no lo saben. Así que desde mi lugar, desde mi humilde lugar, me comprometo a difundir quién fue, quién es y quién será como santo el fray Mamerto Esquiú. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Si bien ayer no pude participar, estuve muy atento a todas las ponencias que se dieron ayer. Agradezco a todos los disertantes. Realmente yo conocía hasta hace poco tiempo, muy poco, de Esquiú, poco y nada, únicamente su paso, su trascendencia por haber apoyado como religioso católico, como dije el primer día, en la sanción de la Constitución. Sin embargo, bueno, me parecieron excelentes varias de las ponencias. Sin embargo, quería hacer un comentario sobre una faceta que me parece que no se trató y que es el legado. El legado que este beato, fray Mamerto Esquiú, nos dio y que es de una vigencia importantísima, porque es el único religioso que tuvo una faceta no solamente eclesiástica, de vida eclesiástica ejemplar, etcétera, como religioso, tuvo una faceta política, tuvo una faceta social, tuvo una faceta incluso de periodística al editar ser el editor de una famosa revista en Tarija, bueno, defendiendo los principios de nuestra fe. Pero por eso me llama la atención de que sea tan poco conocido, y creo que su legado me parece que está condensado en su segunda pastoral, que él mismo se encarga de decir al principio que, bueno, yo hice otros escritos, incluso hice mi primera pastoral únicamente para eclesiásticos, para el clero regular. Pero en esta me dirijo no solamente al clero, sino a mi pueblo, a los feligreses católicos, sean estos niños, ancianos, débiles, poderosos,
etcétera, sea de cualquier escalafón social. Y esta pastoral me parece, que no lo tocaron, que me parece lo más interesante y es el legado vivo que me parece de Esquiú, que es, que en esta pastoral nos dice que es la fe, asirse a la fe, que la fe es nuestra asta, debe ser la cruz, el mensaje de Jesucristo en el Nuevo Testamento, y una fe vivencial, una fe que sea vívida, que sea practicada en los hechos, una fe que nace del corazón, que una fe que es un don divino gratuito. Sin embargo, él nos alerta sobre esa corriente del modernismo, sobre esas ideologías doctrinarias que ya en su tiempo eran como una tormenta tras tormenta que iban socavando el aspecto religioso en la sociedad, en el pueblo. Y ese aspecto espiritual se iba haciendo cada vez más reducido. Y bueno, nos alerta obviamente del pecado, de sus vicios, todo lo que conlleva. Sí. Y bueno, la literatura, la prensa, que con ideologías perniciosas, las doctrinas perniciosas, las sociedades secretas, su actuar, su influencia. Y sin embargo, hoy vemos que, si él veía esa situación, esa resistencia que nos tenía como sociedad hasta la mitad, hasta la cintura, hoy en día yo creo que estamos hundidos completamente. Vivimos en un mundo modernista, esas ideologías han triunfado, ya no hay sociedades secretas, ya está todo a la luz, pero sin embargo está el mensaje de esa resistencia, ese apego a la tradición que nos dejó Fray Mamerto Esquiú en una tradición viviente, en una fe viviente. Y yo, gracias a Dios pude conocer hace poco tiempo miembros de la Orden Franciscana aquí en Córdoba, y puedo afirmar, por ejemplo, en el Padre Sati, que es un discípulo viviente de este beato que debería ser oportunamente canonizado. Al cual le agradezco tenerlo en vida todavía, y sin embargo esta fe, esta pastoral tiene que hacerse, metástasis en nosotros, me parece, a todo nivel social, ¿no? Aunque sea nosotros como simples creyentes, ustedes como catedráticos, otros como profesores, etcétera. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todas por las... Una más y ya tenemos que con los tiempos. Sí, lea el primer congreso. Yo trabajé el año pasado ese tema, la segunda pastoral de Fray Mamerto Esquiú. El título de la conferencia se llama El obispo Esquiú se enfrenta a la masonería. Ahí está ya trabajada el año pasado. Agradezco a todos la organización, la participación y ahora dejo el... Lo mío es cortito y simple. Buenos días, bendecido día para todos. Y ustedes han marcado el tema de un instituto de investigación para tratar esta temática dentro de lo académico. Y los que nos formamos dentro de claustros académicos trabajamos sobre lo que son los equipos de investigador. Y sugiero humildemente que ese equipo esté integrado ya con las personas que vienen trabajando, como que sea el puntapié, el motivo inicial, los guías para las futuras personas que sigan incorporándose a este proceso, ¿no?, de conocimiento y de profundización del Beato Esquiú. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la participación. Tenemos un recreíto, un cafecito con algo rico, y a las 10:30 tendremos el cierre académico aquí con las palabras del rector, también las palabras del provincial, y luego a las 12 horas la misa de clausura en la catedral. Muchas gracias. De las huellas de un santo peregrino, con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino, con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino.